Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este propósito que tenemos. No nos pudimos conectar hace 8 días por cuestiones de que tengo algunos inconvenientes con la transmisión en vivo de la página de la viña. Pues lo vamos a hacer desde este perfil que es de mi esposo, y pues vamos a comenzar. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por su palabra, por permitirnos estar en este momento y en este lugar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú seas obrando en cada corazón, tú seas obrando en cada vida, en cada alma, Señor, sea llenándonos de paz, de gracia y de amor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los invito a que estemos abriendo la palabra del Señor en Apocalipsis. Resulta que hace 8 días y estos días pasados hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis el mensaje a las iglesias, y pues vamos a continuarlo. Estábamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Lo volvemos a leer para que volvamos a tener una idea acerca de lo que el Señor Jesucristo le decía a esta iglesia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda y los 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras. Donde moras está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, es importante que podamos mirar. Vamos a hablar hoy acerca de la doctrina de Balaán. ¿Sí? La doctrina de Balaán. Vamos a tocar ese tema porque dice la palabra del Señor que es importante que nosotros podamos entender y reconocer, sobre todo tener como un buen entendimiento acerca de la doctrina de este hombre, ¿sí? Se decía que era un profeta en aquellos tiempos, era un profeta de Dios, y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo exhortaba en este momento a la iglesia en este lugar, en Pérgamo, y les hablaba acerca de que ellos retenían en ese lugar esta doctrina. Era una enseñanza. La palabra doctrina habla de una enseñanza, de algo que nosotros practicamos, ¿sí? Es una doctrina. Vamos a dar lo que significa la palabra doctrina. Dice: conjunto de ideas o enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, partido político, etc. Es la doctrina que se predica, lo que se enseña a diario, lo que conforma estas ideas que tenemos a diario. Entonces dice la Escritura que en Apocalipsis que una exhortación para esta iglesia en Pérgamo era que ahí retenían la doctrina de Balaán, ¿sí? Balaán se decía que era un profeta, podríamos decir que era un hombre, una figura pública, un hombre que era muy reconocido en este lugar. Era un hombre que había profetizado en muchas ocasiones y tenía como esa
podríamos decir, esa fama de que era un hombre que Dios hablaba con él y que podían darle un conocimiento de cosas que iban a suceder. Entonces dice la escritura que el rey de Moab en aquel tiempo, Balac, lo manda a traer, manda a buscar a Balaán y le dice que tiene miedo de los israelitas porque los israelitas iban a pasar iban a pasar del Jordán, de la tierra del desierto a la tierra prometida, y ellos habían tenido peleas y habían vencido, y entonces el rey de Moab, Balac, tenía temor del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que él los comparó con unos animales como las vacas. Dice que ellos, el pueblo de Israel podía agarrarlos a ellos y sustraerlos como el buey podía sustraer el pasto, que lo arrancaba de raíz. No solamente que comía afuera un poco, sino que lo podía arrancar de raíz. Y ese era el temor de Balac, ese era el susto de él, y por lo tanto él mandó a buscar a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel y no pudieran ellos de pronto levantarse en contra de ellos. Tenían temor, tanto así que el rey de Balac se unió con el rey de Moab para hacer frente a Israel, el pueblo de Dios. Y buscaron a Balaán, este profeta, para que maldijese al pueblo de Israel. Pero dice la escritura que ellos, el profeta se fue, según ellos habían indicado, se fue a consultar a Dios si era posible él maldecir al pueblo de Israel. Y dice que el Señor se le apareció en sueños o en la noche y le dice que no, que era prohibido, que no se le podía maldecir al pueblo de Israel, que al contrario, él había bendecido al pueblo de Israel. Aún así dice la palabra del Señor que este profeta se va y le dice esto al rey de Balac y le dice que no pueden maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, aún con estas cosas, sin embargo, el rey Balac, vuelve nuevamente y le ofrece aún más, digámoslo así, más tesoros, más dinero y más, quizá una mejor posición de reconocimiento a Balaam, y continúa con la insistencia para que Balaam vuelva e intentar maldecir al pueblo de Israel. Entonces, dice la palabra del Señor, y esto es un ejemplo que nosotros debemos de tomarlo para nuestras vidas y mirar de que el enemigo no se cansa de estarnos haciendo esas propuestas que él sabe hacernos y de insistir. Nosotros muchas veces nos cansamos fácilmente de esperar en Dios una respuesta quizá, pero el enemigo no se cansa. Quiero preguntarle si se está escuchando bien el sonido. De pronto que alguien me lo hiciera saber. Entonces es importante que podamos mirar la vida de Balaam para poder entender, para poder reconocer el por qué era que quedó escrito en el Apocalipsis esta situación o este ejemplo, pero un mal ejemplo, y dice que estaba contra la iglesia en Pérgamo porque ellos tenían ahí a estos hombres que retenían este tipo de doctrina, que retenían la doctrina de Balaam, un hombre que enseñaba, que aconsejó al rey Balaam a pecar contra el pueblo a pecar para que el pueblo de Israel no tuviera la bendición de parte de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos mirar la forma en que Dios quiere que nosotros, que usted y yo entendamos que este tipo de doctrina aún en estos tiempos sigue vigente, es el mismo espíritu que trasciende las generaciones, así como el espíritu de Jezabel, que aunque fue una mujer en ese tiempo, se manifestó en esta persona. Aún para este tiempo también la escritura nos habla de ese mismo espíritu, esa misma inclinación en las personas que hacen que cometan los mismos errores y que se manifiesten y se comporten de la misma manera. Sí, que lo hicieron aquellos hombres en aquel tiempo. Entonces ese mismo espíritu de Balaam está en este momento
iglesia, como pueblo de Dios, y tenemos que ser entendidos para que podamos discernir quién realmente es una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios, o quién está enseñando una verdadera, una sana doctrina, y no este mal ejemplo de Balaán. Dice la escritura que Balaán se dejó llevar por lo que hacía que Balaán se comportara de esta manera era que Balaán tenía codicia, avaricia. Él tenía un corazón avaricioso, él quería ir tras lo material. Él quería buscar únicamente la bendición y la parte material del evangelio. Amén, hermano. Entonces dice la escritura que este hombre Balaán actuó de mal corazón, y que esto trascendió y quedó escrito en la palabra como ejemplo para que usted y yo podamos conocer estas acciones o este tipo de cosas, para que no caigamos en el mismo error y no seamos un ejemplo de descrédito, sino un ejemplo de bendición, de hombres y mujeres que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Dice la escritura que el rey volvió y le ofreció nuevamente a Balaán el dinero, y Balaán volvió, insistió nuevamente. Esta vez, primero estábamos hablando de Apocalipsis 2, capítulo 12, que es el mensaje a Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12. Es el mensaje a Pérgamo, donde habla acerca de que el Señor les hace esta fuerte exhortación con respecto a estas personas que sostenían o que permitían que este Balaán o este espíritu mismo que operó en Balaán operara en ese lugar, en esa congregación. Había avaricia en el corazón de ellos y estaban permitiendo que entrara, se mezclara el pecado, las cosas del mundo, las costumbres del mundo al pueblo de Dios. Y eso mismo era lo que estaba pasando en esta iglesia en Pérgamo, y así mismo puede suceder o nos puede estar sucediendo para estos tiempos. Entonces es importante mirar qué era lo que pasaba con Balaán, quién fue este hombre, qué fue lo que él hizo, tanto que desagradó al Señor y que insistió, porque él buscó la manera de que Dios aprobara que él lo maldijera, pero él sabía que Dios no iba a aprobar eso, entonces buscó otra forma. ¿Cuál fue? Yo creo que ustedes lo saben, ustedes quizá lo han escuchado, que fue ir y darle un consejo a Balac, el rey de Moab. Le dijo: mire, definitivamente yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, no se me es permitido, el Señor lo bendijo, es un pueblo bendito, pero yo sí sé cómo hacer para que Dios se enoje con este pueblo y los haga caer, ¿sí? Y le dijo él: bueno, ¿qué será? Y le dijo: hágalos pecar. Si usted hace pecar al pueblo de Israel, Dios se enojará contra ellos. Y dice la palabra del Señor que aconsejó a Balaam y le dijo: mire, haga que ellos forniquen, haga que ellos adulteren, haga que ellos busquen a otros dioses, hágalos que... Y entonces, pero él le dijo: ¿pero cómo? Le dijo: pues haga que las mujeres extranjeras se casen con los israelitas, y ellas van a debilitar el corazón de los israelitas y los van a hacer pecar, los van a llevar a que consulten a dioses ajenos, a que rindan culto y ofrezcan holocausto a otros dioses que no es su Dios, y usted va a ver que Dios se va a enojar contra ellos y los va a destruir. Este fue el consejo de Balaán, y a esto se refiere la escritura cuando dice que no sigamos esta doctrina, que entendamos que Dios no quiere mezcla en el pueblo de Dios. Si usted es un hombre de Dios o una mujer de Dios, no podemos permitir que las costumbres paganas y el mundo entre. Dice la palabra del Señor, y les voy a dejar como tarea para que ustedes estudien en su casa. Abran la Biblia en su hogar, abran la Biblia en Nehemías capítulo 13, para que ustedes puedan estudiar este pasaje. Estúdielo muy bien, porque ahí nos va a contar qué fue lo que sucedió y qué fue lo que trajo ese consejo de Balaán, lo que realmente hizo en este pueblo de Israel. Efectivamente, Balac le siguió el consejo a Balaán, y dice la palabra del Señor que hizo que las mujeres de Moab
vivieran o convivieran con los hombres de Israel, y hicieron alianza entre ellos, y dice que se juntaron entre ellos cuando les era prohibido. Eso es como en este tiempo, dice la escritura, que un hombre puede obviamente conseguirse su esposa, o una mujer su esposo, como dijo el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor, ¿sí? Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas, no hay comunión Cristo con Belial, no hay comunión entre estas cosas, lo santo y lo inmundo, no hay comunión. No hay comunión entre una persona que cree fielmente en el Señor Jesucristo y entonces se va a casar con una persona que no cree en Él, pues va a haber un problema interno y siempre van a estar ahí y no va a haber esa comunión. Entonces así mismo dice la escritura que pasó y aconteció en aquel tiempo. Lo mismo que da un ejemplo en la escritura que a eso le sucedió también a Salomón. Ustedes saben que dice que Salomón fue y hizo cosas que no eran agradables al Señor, quemó incienso y hizo cultos a otras figuras de dioses paganos. ¿Por qué? Porque se dejó inclinar el corazón a causa de las mujeres que no eran israelitas y que tenían otro tipo de dioses, y hicieron esto en el corazón de él y él cedió a ellos. Entonces es importante que usted pueda entender y podamos entender como iglesia de Jesucristo que tenemos que cuidar esa sana doctrina, esa sana palabra que hemos aprendido en la escritura, para que por ella podamos crecer y producir fruto, para que esa palabra sana esté siempre en nuestros corazones. Dice la escritura que en Nehemías capítulo 13, que Nehemías cuando él llegó a Jerusalén, a la reconstrucción del muro, de la muralla de Jerusalén, dice la palabra del Señor, él tuvo oposición, y una de la oposición más grande fue con Tobías y Sanbalá y Tobías. Y dice la palabra del Señor que fueron unos grandes opositores para que Nehemías no pudiera llevar a cabo la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Y qué pasó con Nehemías? Él tuvo que regresarse nuevamente, él tuvo que ir otra vez porque él tenía un permiso del rey para ir a la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Entonces él tuvo que regresarse. Dice la palabra del Señor que cuando él se fue, el mismo sacerdote que estaba a cargo de la casa de Dios, de hacer todo este servicio al Señor, juntamente con los levitas establecidos para el servicio de Dios, dice que se emparentó con Tobías. O sea, él se casó con una hija de Tobías, y Tobías no era israelita, Tobías era de Moab, era de esa nación, precisamente de donde los que hicieron ese contrato, que fue Balaán con Balá. De allá venía Tobías, que fue uno de los mayores opositores que tuvo Nehemías a la hora de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y dice que él se casó con una hija de ella. ¿Y qué hizo este hombre? Sacó las cosas, los utensilios de la casa de Dios y la forma en que ellos tenían el alfolí, donde ellos celebraban todas estas cosas, sacó todo de la casa de Dios y hizo ahí una habitación para Tobías, o sea, para su yerno o su nuero, no sé, bueno, ellos se emparentaron entre ellos y lo puso a vivir ahí, cosa que le desagradó totalmente al Señor, porque los cultos o el servicio a Dios no se volvió a hacer, los levitas tuvieron que irse a trabajar, o sea, había un desorden, y todo esto forma parte de lo que es la doctrina de Balaán, o las consecuencias que trae esta situación con Balaán. ¿Sí? Con permitir ese tipo de doctrinas, trae un desorden a la casa de Dios, trae un desorden a la obra del Señor. Dice la escritura que cuando Nehemías vuelve otra vez a Jerusalén, encuentra esto, se enoja, y aparte de eso dice que estos pueblos paganos empezaron a fomentar un comercio en Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén y los israelitas tenían el día sábado como un día consagrado para el Señor, un día donde ellos no hacían ninguna labor, sino que todo era en adoración y en acción de gracias para Dios, para el eterno y buen Dios. Y dice la escritura que estaban tan en tremenda decadencia espiritual que ellos habían dejado de guardar este día para el Señor y habían convertido en un negocio. ¿Por qué? Porque
esta gente de otros lados con otro tipo de cultura empezaron a introducir al pueblo de Israel todas estas costumbres que ellos traían, y los días más fuertes de ellos negociar y de ellos vender y comprar eran el fin de semana, por así decirlo, sábado, domingo, y era el día que el pueblo de Israel debía de guardarlo para el Señor. Entonces en este tiempo vendían pescado afuera de Jerusalén, los mercaderes traían sus cosas para vender, para comprar, y el pueblo de Dios había dejado de sacrificar a su Dios. Es importante que podamos tomar ejemplo y decir, bueno, pero en este tiempo, ¿cómo yo podría aplicarlo? ¿Cómo yo podría? Y usted se va a dar cuenta que hay gente que no deja de trabajar ni un solo día. Hay gente que ni el domingo siquiera pueden decir me voy para el culto, puedo estar, porque tienen que trabajar, porque están trasnochados de que el día sábado trabajaron hasta tarde. Y es importante que usted y yo podamos ver que esto es un mal ejemplo. Nada, ningún tipo de comercio, ningún tipo de trabajo nos puede quitar ese tiempo que debemos de sacar para adoración, para alabanza de nuestro Padre Celestial. Es un tiempo en el que usted y yo, no le digo que sí tiene que ser el domingo, pero pues nosotros nos regimos a un calendario donde el único día que tenemos de descanso quizá es el domingo, pero muchas veces ni siquiera el domingo nosotros queremos sacar para disponerlo para el Señor. Ahora que estamos haciendo estos cultos en línea, ahora que aparentemente todo es más fácil, pero al mismo tiempo todo es más difícil también. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Definitivamente es muy difícil prestar atención a las cosas de Dios, es muy difícil conectarnos, siempre como no nos están viendo, pues podemos tener cualquier tipo de excusa y asimismo estarnos engañando a nosotros mismos. Pero es importante que nosotros podamos entender que todas estas tradiciones formaban parte del consejo de Balaán. Le había dado a Balac. Precisamente eso era el todo del consejo, que enseñaran al pueblo de Israel a dejar esas sanas costumbres, a dejar la ley de su Dios y empezar a practicar todas estas costumbres que venían de otros pueblos extranjeros para la vida de ellos. Importantísimo para que usted y yo podamos nosotros entender esto, que en este tiempo nosotros tenemos que cuidarnos mucho de meter a la vida de nosotros costumbres totalmente paganas, costumbres totalmente del mundo, que no tienen significado en la Biblia, y que nosotros podamos de verdad guardarnos para el Señor, porque de lo contrario van a venir terribles consecuencias que van a ser muy difíciles de poder afrontar. Entonces dice la palabra del Señor que Balaán es nombrado 3 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice ahí en 2 de Pedro? Eso hace una referencia acerca de los que siguen el camino de Balaán y se apartan del camino verdadero. Usted puede pensar, bueno, nosotros decimos cuando alguien se aparta, consideramos que se fue, que no volvió a congregarse, que quizás se descarrió, como nosotros lo llamamos, que quizás está haciendo otras, pero mire que hay gente en la misma iglesia y en el mismo pueblo de Dios apartado de Dios. Y usted me dice, pero ¿cómo puede ser eso? Porque es que la consagración está en el corazón de nosotros, ¿sí? La vida espiritual de nosotros está en cada persona, no solamente por lo que hacemos, porque podemos convertirnos fácilmente en personas religiosas que saben llevar estos y aquellos requisitos, pero el corazón no se ha vuelto a Dios de corazón, no se ha vuelto al Señor, a sus mandamientos, a su palabra, y podemos estar haciendo cosas que no están y siguen el camino de Balaán, porque es que démonos cuenta que esta palabra era para una iglesia. No estaba hablando de personas del mundo, no estaba hablando de personas que no conocían al Señor, al contrario, eran personas que estaban dentro de una congregación y bajo la autoridad de un pastor. Por eso dice la Biblia, habla al ángel en aquel lugar. Ángel significa el mensajero, el que habla, el que lleva el mensaje, el que trae la palabra, y ese es el pastor de cada congregación. Y dice, dile que ustedes han hecho cosas buenas y que han retenido mi nombre, pero tienen ahí a esa gente que retiene la doctrina de Balaán. Démonos cuenta que dice que era una doctrina, o sea, una enseñanza
consecutiva, año tras año, se seguían en esa misma enseñanza, enseñando las mismas cosas y permitiendo que entrara la doctrina del Señor, cosas o mandamientos de hombres o costumbres paganas. Enseñaba, dice, a comer sacrificado a los ídolos, enseñaba a fornicar, enseñaba a adulterar, pero pues no solamente, como decir, en una forma física, sino en una forma espiritual, porque en su corazón permitía todas estas cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial en la doctrina del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de aretes, o no estoy hablando de pantalones, estoy hablando de una condición del corazón, porque todo está en el corazón, donde realmente están las intenciones del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Eran personas que habían cambiado el servicio de adoración por otras cosas del mundo. Hay gente que prefiere una novela, hay gente que prefiere un juego, hay gente que prefiere no sé, hacer otras cosas, dormir o quizá estar comiendo, quizá estar hablando mal hasta de la gente antes de irse a estar verdaderamente, buscar la presencia del Señor, escuchar su palabra, meditar en ella, sacar un día para el Señor. Y mucha gente se desvía y se aleja de lo que Dios quiere que sea para nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos entender que es una doctrina y que está en la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les habla a la iglesia en Pérgamo, no le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a la iglesia. Ese era el camino de Balaán, enseñó a pecar al pueblo de Dios, trajo cosas del mundo. Eso era efectivamente lo que les estaba diciendo. No quiero que permitan este tipo de doctrina en mi casa. No quiero que desplacen las cosas, lo que hizo el sacerdote en aquel lugar. Dice que él sacó todos los utensilios y las cosas de la casa del Señor y metió ahí al enemigo. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y cómo yo miro eso en mi corazón? Pues cuando nosotros sacamos el servicio a Dios y metemos el enemigo, dejamos entrar la pereza, dejamos entrar la apatía, dejamos entrar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, que no nos dejan, no nos permiten acercarnos al Señor. Efectivamente eso era lo que la Escritura estaba diciendo. Dice que la gente, la apostasía, para este tiempo se levantarán falsos maestros. El corazón de Balaán era un corazón ambicioso, era un corazón que se prostituía por ganancia deshonesta, era un corazón que estaba buscando un beneficio. Y usted me dirá, bueno, pero nosotros no somos así, yo no soy así. Y de verdad que mucha iglesia, mucho pueblo de Dios está buscando al Señor solamente por interés personal, porque necesito que me restaure el hogar, porque necesito que me ayude para pagar mis deudas, porque necesito salir de esta crisis económica, emocional, porque necesito que pase algo con mi familia, porque tengo un hijo y necesito que el Señor lo salve y lo saque de allá, porque mi esposo quiero que se vuelva cristiano para que deje de tomar. Pero no estamos buscando realmente adorar, bendecir a nuestro Padre Celestial. Solamente buscamos al Señor por una necesidad. Y eso es prostituir el Evangelio. Eso es pensar que Dios está para cumplirnos o para suplirnos todo, pero que nosotros no tenemos compromiso con Él en nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo nos comprometamos con Él. Dios quiere que realmente usted y yo le entreguemos nuestra vida al Señor. Dios quiere que le entreguemos realmente nuestra adoración a Él. No que nada ocupe ese lugar, porque si hay algo que está ocupando ese lugar que le pertenece al Señor, se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Entonces, mis amados hermanos, hermanas que se están conectando, dice la palabra del Señor que este hombre Balaán es nombrado en el Nuevo Testamento. Les voy a dar las citas 3 veces. Está en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 15. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Si alguien está ahí conectado y está buscando en su Biblia, lo puede poner ahí en el chat para que nos demos cuenta que está participando con la palabra del Señor. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. La hermana Nora lo puede poner ahí. Está San Judas, versículo 11.
En Judas, versículo 11 también, hace otra referencia a los que se van por lucro y caen en el error de Balaán. Y esto se llama la prostitución espiritual. Y usted podrá decir, bueno, ¿y eso cómo sucede? ¿Cómo pasa eso? Sí, porque hay gente que realmente no está interesada en la santidad de Dios, en guardar la palabra, no, está interesada en la fama, en ser reconocidos, en ganar dinero, en tener una buena posición, pero jamás está interesado en realmente cambiar de vida él mismo y que las personas que lo oyen o las personas que son ministradas por medio de esta palabra también puedan cambiar. Y ustedes se van a poder encontrar en el mundo muchas personas de la misma manera, personas que están interesadas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Entonces, eso es una referencia. En San Judas, versículo 11, también hace la referencia a los que por lucro caen en el error de Balaán. También tenemos Apocalipsis 2:14, que dice, es una advertencia en cuanto a la doctrina de Balaán, que es lo que estamos leyendo ahorita, de lo que estamos estudiando, ¿sí? Es un ejemplo de... Entonces, usted dirá, y mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué ser tan, digámoslo así, como tan fuerte con Balaán? Si él simplemente cometió un error y un error lo puede cometer cualquiera. Pero es que realmente Balaán era un hombre tan ambicioso que él siguió insistiendo y aconsejó de tal manera para que el pueblo de Israel cayera en desobediencia. Y lo hizo, fue como un tropiezo. Aprendamos esto, mire, la doctrina de Balaán, ¿qué tiene? Tiene avaricia, ¿sí? Tiene malos consejos, tiene tropiezo. Es un tropezadero, cuidémonos de nosotros ser tropiezo para otras personas. Porque cuando no nos importa que otras personas caigan en descrédito, que otras personas pequen por nuestra causa, por eso el apóstol Pablo decía, tengan cuidado de los débiles en la fe, para que ellos no pequen por la causa. Ustedes tienen libertad, pero un débil ve que usted hace esto y piensa que no es pecado y también lo va a hacer y también va a incurrir en transgresión y va a tener libertad en su mente para hacerlo, y eso es lo que vemos. Hay líderes que son personas que no tienen en cuenta los principios bíblicos, hay líderes que viven como si fueran personas del mundo, y la gente que conoce el evangelio por medio de ellos, pues ¿cómo van a vivir? De la misma manera. Entonces es importante que podamos entender que la doctrina de Balaán trae prostitución, trae adulterio espiritual, trae comer a los ídolos, sacrificado a los ídolos, participar de obras paganas. Es increíble, pero lo he visto, es increíble que en este tiempo en que estamos hayan congregaciones que en el día de las brujas, que llaman de las brujas o que celebran este día, ellos mismos participen de eso y ellos disfracen a sus hijos. Y lo podemos ver de que realmente esto puede estar sucediendo, ¿sí? Y esto es una doctrina de Balaán. No podemos permitir que esas costumbres del mundo entren a la congregación. No podemos estar todavía armando el arbolito y participando de todas estas cosas que son ritos y son culturas paganas que no tienen que ver nada con la Biblia. Y aún más, podríamos sentarnos a hablar de tantas costumbres que han entrado a la congregación del Señor. Lo que pasa es que si nos ponemos así, pues como a detallar todo esto, pues se nos va a alargar el tiempo, y no tenemos tampoco mucho tiempo, y la idea no es que ustedes se cansen de verme ahí, sino que podamos tomar una palabra y podamos estudiarla y podamos entender de qué se trata. Entonces, dice la Escritura que estos 3 ejemplos los muestran en el Nuevo Testamento. Balaán es un hombre que quedó registrado en la Escritura. El Espíritu Santo no dejó que pasara por alto lo que él hizo, lo puso como ejemplo para que usted y yo no participáramos de estas obras o de este camino, no anduviéramos por el camino de Balaán. Hay gente que dice, si Dios me permitiera que me vaya bien en este negocio, yo voy a cambiar, yo voy a hacer las cosas para Dios. Y mire, Dios muchas veces les permite y les va muy bien.
Pero después de que les va bien, se olvidan totalmente de lo que le prometieron al Señor, se olvidan de lo que dijeron que era para el Señor, nada, no se vuelven a acordar. Hay gente que le piden, Señor, deme este carro, mire, o deme estas, yo cambio, yo voy a ir a la iglesia, bueno, tantas cosas que suceden a diario. Pero realmente dice la palabra del Señor que nosotros somos ambiciosos por naturaleza y tenemos que pedirle al Señor que nos libre, que nos ministre, que nos saque eso, que no nos deje andar por ese camino, que no nos deje corromper, que no nos deje pensar que otras cosas son más importantes que Dios, que no dejemos de sacarle el tiempo del Señor y ocuparlo en otras cosas que no son de Dios, ¿sí? Eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel dejó de sacrificar, el pueblo de Israel se juntó con mujeres extranjeras, tuvieron hijos, el pueblo de Israel subía a las colinas y hacían cultos a otros dioses que no era Jehová. Ellos llegó tanto la decadencia del pueblo de Israel que llegaron a sacrificar sus propios hijos a Moloc, pasarlos por fuego, o sea, los sacrificaban, los entregaban a un dios que se llamaba Moloc. Y tanto así, ¿por qué? Por este consejo de Balaán, un hombre ambicioso que iba detrás de una fortuna, que iba detrás de fama, que iba detrás de otras cosas, pero no iba detrás de realmente hacer la voluntad de Dios. Vemos de que como no pudo maldecirlo, buscó el tropiezo para el pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que ser personas entendidas. Este tiempo podemos decir que Balá es el mundo, que Balá es el sistema, no el mundo como las personas para rechazarla, sino el sistema del mundo, el pensamiento que este mundo trae. Cada vez nos quiere ocupar más, nos quiere entretener más. Hay tanto, pero a la vez hay tan poco, porque hay tanta oportunidad de ser instruidos que a la vez la despreciamos. Pero un día nosotros vamos a tener que tener la escritura en nuestra mente y en nuestro corazón, porque solamente así podremos podemos siempre estar motivados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a hablar a través de la palabra, y en esta noche nos habla que nosotros nos guardemos de caer y de introducir a nuestra vida diaria, a nuestra vida espiritual, culturas del mundo, culturas con las que veníamos. La Biblia dice, el apóstol Pablo decía, si alguno robaba, ¿qué debe hacer? Ya no robe más, ahora trabaje con sus manos, ¿sí? Si alguno estaba cometiendo pecado y venía viciado conforme a los vicios, ya no más, ahora ya basta el tiempo que usted tuvo, dice el apóstol Pedro. Usted tuvo mucho tiempo para andar en desórdenes y en la concupiscencia de su mente y de su corazón, pero si usted ahora se volvió a Dios, pues séale fiel al Señor, vuélvase a Dios de corazón, ¿sí? Ya no haga más, ya no practique más el pecado, ahora vuélvase al Señor. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que si somos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios, que si estamos esperando en sus promesas tenemos que estar viviendo como Él quiere que vivamos, como hijos de luz. Este tema ya lo habíamos hablado en otro servicio pasado. Entonces este es el camino de Balaán, la doctrina de Balaán, meter al pueblo de Dios cosas paganas. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, es importante que miremos, podamos estudiar Nehemías capítulo 13, podamos ver todo lo que sucedió en el pueblo de Dios, podamos ver también Números 22, en Números 22 vamos a encontrar todo lo que pasó con Balaán. Balaán le dijo a Balac, si aún así usted me diera una casa llena de oro y de plata, yo no podría maldecir al pueblo de Israel. Y usted puede decir, oiga, pero qué hombre tan bueno, pero no. Realmente lo que él estaba hablando era lo que él tenía en el corazón. Seguramente que si el rey le ofreciera una casa llena de tesoros, él fuera hecho o hubiese maldecido al pueblo de Israel. No lo pudo maldecir porque Jehová no se lo permitió, y cuando él empezaba a hablar, Dios le empezaba a tomar el control de sus palabras y tenía que bendecir a Israel. Sin embargo, buscó la manera de ser ocasión de caída para el pueblo de Israel. Entonces dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que entender esto, de que Dios quiere que nosotros podamos discernir y entender que realmente Balaán era un hombre muy ambicioso,
y que en este tiempo puede estar metido eso en la iglesia, ese mismo espíritu de ambición, de conseguir, de poseer, de tener. Hay gente que anhela un cargo, hay gente que anhela ser reconocida, hay gente que anhela ser tenida en cuenta, y todo esto es un tipo de ambición maligna, porque realmente la Escritura nos enseña que tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, hágase pequeño. Dios les bendiga, mis hermanas. Me alegra mirarlas ahí. Me gusta que comenten, que si ustedes tienen alguna inquietud lo escriban, que podamos interactuar. Ustedes saben que a mí me gusta interactuar bastante y pues estar de aquí para allá, y yo sé que ustedes están en otra parte, pero que estemos en ese mismo espíritu, comentemos acerca de lo que entendemos, y eso va a quedar ahí registrado. En cualquier momento vamos a poder tocar esos temas, podemos darle alguna explicación, de pronto alguna duda que tengan o un aporte. De pronto ustedes dicen, vea, Balaán hizo también esto, también, entonces es muy bueno. Estudiemos Judas. Usted va a leer el libro de Judas y va a ver en el versículo 11 lo que habla acerca de Balaán, acerca del camino de Caín, de Balaán y la contradicción de Coré. Y va a haber todo este tipo de enseñanzas y de doctrinas y de actitudes que seguían a estos personajes, para que usted y yo no caigamos en el mismo ejemplo, para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Para eso fue escrita la palabra del Señor, para nosotros. Entonces es importante que podamos cuidar nuestro corazón de esa ambición malsana, de esa ambición del corazón y cuando hay ambición, cualquier cosa que aparentemente produzca más, nos va a convencer de apartarnos del camino del Señor. Entonces es importante que podamos examinarlo, es importante que podamos examinar muy bien y no permitamos que en nuestra vida entren otras costumbres paganas y del mundo, y que todo lo que hagamos lo hagamos con un sentido, entendiendo lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. En el Apocalipsis la palabra del Señor dijo, tengo contra ti que retienes ahí a los que están hablando, los que están enseñando esa doctrina de Balaán, y están poniendo tropiezo. Solamente a ser ambicioso al dinero, a la fama, no es lo que se refiere en este pasaje. Mire, cuando nosotros empezamos a meter a la doctrina del Señor mandamientos de hombres, religiones, cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor. Yo no sé de dónde la gente sale con tantas cosas y dice, no, es que acá no podemos hacer esto, que porque aquí, y son puros mandamientos de hombres, porque en la Biblia no está escrito eso. También es la doctrina de Balaán. Cuando pensamos que obtenemos el favor de Dios porque hacemos más sacrificios espirituales y tanto así que hay gente que está ayunando y está criticando al que no ayuna. Eso no es de Dios, eso también es doctrina de Balaán. Eso también tiene que ver con la enseñanza de Balaán, introducir cosas que no son para nosotros. Eso, ahorita se están viendo mucho en algunas iglesias cristianas que piensan que la santidad de Dios es hacer y cumplir ciertas normas, y prácticamente estamos viviendo es como la iglesia tradicional de donde veníamos. Realmente no estamos entendiendo el evangelio del amor, el evangelio de la reconciliación, el evangelio del perdón, el evangelio de cambiar de mentalidad, el evangelio del reino de Dios, de la misericordia, el evangelio de tener temor de pecar a Dios, y estamos introduciendo cosas, porque no solamente es hablar de ambición de plata, de fortuna, sino que es también entender que a la iglesia, al evangelio, el apóstol Pablo en aquel tiempo luchó mucho contra eso, porque querían introducir cosas al evangelio, querían que el pueblo de Dios se circuncidara, y el apóstol Pablo les dijo, no, nada de eso, solamente que los gentiles se cuiden de la fornicación, de lo sacrificado a los ídolos y de la sangre, no más. Pero todas esas otras cosas y ritos que quieren introducir y esclavizar las personas, porque quieren esclavizar la gente, que no te pongas, que no te quites, que no uses, que no vaya, que no venga, que no coma, que no haga esto, y todo eso son cosas y mandamientos de hombres, no tienen nada que ver con la enseñanza del evangelio.
Entonces, por favor, podamos entender a través de la Escritura qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y miremos que esa también este tipo de religión también forma parte de la doctrina de Balaán. Poner tropiezo. Hay gente que no es salva porque la hermana llega, la señora llega con ganas de buscar de Dios, pero hay gente parada en la puerta con ganas de buscarle todos los defectos para sacarla y no dejarla entrar. Y dice la Escritura, ni entran ni dejan entrar, porque ellos mismos no son salvos, quizá están viviendo una vida que no tiene que ver con la vida del Espíritu, que es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son la vida del Espíritu. Y nosotros, Dios quiere que nosotros nos encontremos así. Pero cuando hay otro tipo de mandamientos y cosas que no tienen que ver con el Evangelio del Señor, entonces estamos en peligro de estar permitiendo la doctrina de Balaán en la iglesia del Señor. Por eso tengamos mucho cuidado de esto. Consagrémonos de corazón para el Señor, no sigamos por lucro, no permitamos el adulterio, la fornicación espiritual, donde otras cosas son más importantes, llámese trabajo, llámese lo que se llame, son más importantes que el servicio a Dios, no, nada puede ser más importante que el Señor. Siempre Él tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón, y seguramente que de esta forma vamos a estar agradando y viviendo una vida conforme al propósito de Dios, ¿sí? Quiero saber qué horas son, que no tengo reloj, si me pueden decir la hora. Entonces, de verdad, mis amados hermanos, me alegra mucho verlos conectados. Busquemos llevar un evangelio verdadero, un evangelio santo, donde no existan los extremos. Cuidémonos de andar en el Espíritu, en amor, en santidad, pero como dijo el apóstol Pablo, que no usemos la libertad para ocasión de la carne, pero que tampoco digamos que la santidad es llenar todo este tipo de requisitos que la gente nos están. Gracias, hermana Alba, bendiciones, Dios los bendiga, gracias, hermanos, qué bendición, me alegra mucho que estén escuchando bien. Vamos a orar, los invito a que ustedes en sus hogares estén orando y que sigamos conectados. Muy pronto estaremos transmitiendo nuevamente desde la página de la Viña, cuando se me arregle la situación que les comentaba que tuve. Entonces vamos a estar dándole gracias. Si ustedes tienen alguna necesidad, quieren oración especialmente por alguna causa, también nos lo pueden hacer saber, y pues vamos a sacar tiempo para orar por eso, hermanos, porque ¿de qué más si vamos a orar en grupo y en familia? Padre, muchas gracias, Señor Jesucristo, por este momento especial. Gracias por tu preciosa palabra, por darnos la oportunidad de estar en este lugar adorándote, por darnos este tiempo maravilloso donde tú nos permites compartir, Padre, aprender de tu preciosa palabra. Te ruego que en este momento, Señor, Padre, tú eres el dueño del universo, Señor, y que esta palabra, Señor, esta oración trascienda por medio de ondas, Señor, y seas tú mismo utilizando, Señor, esta tecnología, Padre, para bendecir a tu pueblo, Señor. Te rogamos que tú intervengas en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Tú eres un Dios invisible, tú eres un Dios que eres espíritu, tú estás acá pero estás allá también, y tú estás en todo lugar y tu presencia lo llena todo, porque en ti, Padre, estamos completos, Señor. Padre, bendice a cada hogar, bendice a estas damas, Señor, que se han conectado, bendice a estas familias, estos hogares, bendice a estas familias, Padre, prospérales en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a sus hijos, Señor, su canasta de amasar, Señor, como está escrito, nunca falte, Padre, el producto, Señor, del olivo, el aceite, Señor, Padre, siempre estés tú llenándonos de ese aceite espiritual, Padre, en cada vida, en cada hogar, en cada corazón, Señor, sean llenas las despensas y nunca falte tu provisión. Tu palabra dice que no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Creemos esta palabra para nuestras vidas, para cada familia, y te rogamos que tú intervengas en la mente y el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre cada familia, sobre cada hogar. Ayúdanos, Señor,
Señor, cada día y que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, que podamos centrarnos en tu palabra, que es agua de vida. No necesitamos más cosas del mundo, no necesitamos costumbres paganas, no necesitamos llenar requisitos religiosos, sino que tú eres todo para nosotros. Tu gracia y tu amor han sido derramados en nuestros corazones y en ti estamos completos por la obra de tu Espíritu Santo. Bendice cada familia, bendice este hogar también, esta familia, Señor. Nuestros hijos sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Padre, y donde llegue esta transmisión, Señor, cada persona pueda ser bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mis hermanas, por estar ahí conectados con nosotros, por esperar todo este tiempo. Les invito a que lo sigamos haciendo mientras que podamos de esta manera, y que ustedes en sus hogares puedan ser nutridos también con la palabra del Señor, y que también los invito a que estemos participando de la lectura de la Escritura. Tenemos tarea a leer, ya les dije, estamos en Números 22, Nehemías capítulo 13 y Judas versículo 11, y bueno, Apocalipsis 2, que estamos en la iglesia de Pérgamo. Nos faltó hablar de los Nicolaitas. Vamos a estudiar para el próximo tema acerca de los Nicolaitas. No tenemos que estar, podemos seguir participando de la misma palabra. Lo importante es que nos quede totalmente claro. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, mis amadas hermanas, y seguimos en contacto en el Espíritu, orando los unos por los otros, dice la Escritura. Amén. Dios les bendiga, hermana Dalia, hermana Nora, y hermana Alba, y hermana Brigitte, que siempre me está ayudando con los textos. Gracias, Dios les continúe bendiciendo.